El mundo está lleno de misterios sin resolver que van desde un puente que se dice fue construido por el mismísimo diablo, hasta una torre extremadamente misteriosa. Bienvenidos a un nuevo video, únete a nosotros mientras observamos 18 misterios inexplicables que te dejarán boquiabierto. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 18. Puente del Diablo. La frase Puente del Diablo se refiere a varios puentes históricos que se encuentran principalmente en Europa. La mayoría de estos puentes son de arco de piedra o mampostería que representan un importante punto tecnológico en los edificios antiguos. Fueron objetos de intrigas y leyendas en toda la antigüedad y la Europa medieval debido a su diseño distintivo. Cada uno de los puentes del diablo tiene una historia o cuento popular relacionado con el diablo sobre su génesis. Las historias difieren mucho según la geografía y las creencias. Algunos atribuyen la construcción del puente por parte del diablo a la precariedad o imposibilidad de que dicho puente dure o exista. En primer lugar, de modo que solo el propio diablo podría haberlo construido. Otros sugieren que tales puentes fueron entregados a la humanidad por el diablo como parte de un trato o negociación entre el diablo y la población local, generalmente a cambio de sus almas. Número 17. Civilización desconocida. El Amazonas es uno de los últimos grandes desiertos del mundo, pero hay leyendas sobre ciudades perdidas en lo profundo de los bosques han circulado durante siglos. Muchos exploradores españoles fueron arrastrados lejos del mapa en busca de El Dorado, una supuesta ciudad de oro, y algunos de ellos nunca regresaron. Incluso tan recientemente como el explorador británico del siglo XX Percy Fawcett buscó la ciudad perdida de Zeta en la que desapareció. La jungla deja atrás un capítulo inacabado en una historia que comenzó hace 600 años. Los científicos han descubierto que existían ciudades antiguas en el Amazonas, dándole a la trama un nuevo giro. Mientras que las ruinas urbanas aún son extremadamente difíciles de encontrar en densos bosques remotos, un avance tecnológico clave ha ayudado a cambiar el juego. A 650 pies sobre el suelo, los científicos utilizaron tecnología de detección remota basada en la luz para deforestar digitalmente el dosel e identificar las antiguas ruinas de un vasto asentamiento urbano abandonado hace 600 años en la Amazonía boliviana. Las nuevas imágenes muestran un bastión de la cultura socialmente compleja, completa con plataformas monumentales y arquitectura piramidal, calzadas elevadas unidas a una red de asentamientos de estilo suburbano que se extendían por millas a través de un paisaje formado por un enorme sistema de control y distribución de agua compuesto por embalses y canales. El descubrimiento más sorprendente sugiere que la selva tropical del Amazonas estuvo densamente poblada y en algunos lugares bastante urbanizada durante muchos siglos antes de que comenzara la historia registrada de la región. Número 16. Max Headroom. El 22 de noviembre de 1987, las señales de televisión de dos estaciones de Chicago, Illinois, fueron secuestradas temporalmente transmitiendo una transmisión pirata de una persona anónima vestida como Max Headroom a cientos de espectadores. La primera aparición ocurrió durante la parte deportiva del noticiero de la estación de televisión independiente WGN-TV a las 9 p.m. También mostró a un tipo con una máscara balanceándose locamente frente a un panel giratorio de metal corrugado que parecía estar diseñado para reflejar el fondo geométrico en movimiento de Max Headroom. El único sonido, a diferencia de la instrucción posterior, fue un fuerte zumbido. Esta interrupción duró casi 17 segundos antes de que los ingenieros de WGN pudieran retomar el control de su torre de transmisión. El segundo evento ocurrió alrededor de 2 horas después durante una transmisión de la serie Doctor Who Horror of Punk Rock en la estación miembro de PBS WTTW. Esta adquisición de señal fue más persistente porque no había nadie de servicio en la torre de control. Se podía escuchar a la figura enmascarada haciendo referencias a la publicidad de New Coke, la serie de televisión animada. El video terminó con una mujer azotando las nalgas desnudas de las figuras enmascaradas con una matamosca mientras gritaban que vienen a buscarme y la mujer respondió inclinándose.
Mientras la figura lloró y gritó, los secuestradores luego cancelaron la transmisión pirata y la programación normal se reanudó después de una interrupción total de aproximadamente 90 segundos. Número 15. Caldera del Diablo. Se pueden encontrar varias cascadas en el Parque Estatal Judd-C.R. Magney, en la costa norte del lago superior de Minnesota, a solo unos kilómetros al sur de la frontera canadiense. Durante décadas, geólogos y excursionistas han quedado desconcertados por una de ellas porque el agua simplemente desaparece una vez que cae. El río Brule corre a través del parque cayendo 800 pies en su aproximación al lago. Una roca volcánica divide el río, la Caldera del Diablo. Un lado del río fluye como una cascada normal sobre las rocas, pero nadie sabe dónde termina la otra mitad del río, que se hunde en un agujero profundo. Los científicos creen que el río debe fluir debajo del lago superior, pero nadie lo sabe. Según ciertos investigadores y curiosos, han arrojado pelotas de ping-pong de tinte e incluso troncos a la tetera a lo largo de los años y luego observaron el lago en busca de evidencia de ellas. Hasta ahora no se ha descubierto nada. Un youtuber intrépido grabó un video desde un punto de vista entre los dos ríos que investiga la Caldera del Diablo. En el fondo del agujero se pueden ver algunos troncos. Se menciona que el río estaba bajo en el momento de la grabación, lo que le permitió luchar hasta esa posición. Algunas personas creen que el agujero representa la apertura de un tubo de lava. Sin embargo, los tubos de lava nunca se forman por lava basáltica en rollo, pero esas capas de roca están muy por debajo del lecho del río y son del tipo incorrecto. Son láminas de basalto inundadas, no el tipo de flujos que producen tubos. Incluso si se formara uno, sería inusual que continuara hasta el final del lago sin obstruirse con árboles de tierra y otros desechos. Otra explicación propone una falla abierta que sufriría el mismo problema. La desaparición del río sigue siendo un misterio. Número 14. Mary Celeste. El bergantín Mary Celeste de 282 toneladas zarpó desde el puerto de Nueva York en su camino a Génova, Italia, el 7 de noviembre de 1872. El capitán del barco, Benjamin S. Brick, su esposa Sarah y su hija de 2 años, Sofía, estaban a bordo, al igual que 8 miembros de la tripulación. Un barco británico llamado De Gracia vio al Mary Celeste en plena luz del día y a la deriva a unas 400 millas al este de Azor. Zarpó menos de un mes después, el 5 de diciembre, sin señales del capitán, su familia ni ningún miembro de la tripulación. El barco no sufrió daños y estaba cargado con alimentos y agua para 6 meses. Pero a pesar de estar a varios pies del agua y sin un bote salvavidas desaparecido, Mary Celeste tenía un pasado misterioso. Originalmente llamado Amazon, fue rebautizado después de una serie de percances. Una investigación sobre sus aseguradoras debían pagar a la tripulación de Gracia por rescatar el barco fantasma y no encontró evidencia de malas acciones. Mary Celeste navegaría durante 12 años bajo varios propietarios antes de que su último capitán deliberadamente navegara en Haití como parte de un plan de fraude de seguros. Número 13. La extraña desaparición de D.B. Cooper. Hace 50 años, un tipo conocido como Dan Cooper, también conocido como D.B. Cooper, se llevó uno de los atracos espectaculares en la historia registrada. El 24 de noviembre de 1971, en el transcurso de unas pocas horas, secuestró un avión, robó $200,000 y luego escapó en paracaídas para nunca más ser visto. Todo sucedió en el vuelo 35 de Northwest Orient de Portland a Seattle. Un Boeing 727 pretendía ser un viaje breve y fácil, y David Cooper parecía ser un viajero de negocios normal al principio. Sin embargo, rápidamente se hizo evidente que este no era el caso. Los investigadores todavía están desconcertados sobre quién era David Cooper, cómo llevó a cabo el robo y cómo escapó. Número 12. El manuscrito Voynich. Durante más de un siglo, el manuscrito Voynich ha eludido la interpretación. Fue escrito en Europa Central en el siglo XV y fue redescubierto en 1912 por un librero antiguo. A pesar del intenso escrutinio, nadie ha podido descifrar la enigmática escritura. Todos los intentos de descifrar el significado de los incomprensibles escritos y las extrañas ilustraciones del manuscrito Voynich han fracasado. Número 11. El asesino del Zodiaco.
El asesino del Zodíaco es el alias de un asesino en serie no identificado que aterrorizó el norte de California a fines de la década de 1960. El caso ha sido descrito como el caso de asesinato sin resolver más famoso de Estados Unidos. Se convirtió en parte de la cultura popular, lo que inspiró a muchos detectives aficionados a tratar de resolverlo. Entre diciembre de 1968 y octubre de 1969, el asesino del Zodíaco asesinó a 5 víctimas conocidas en el área de la Bahía de San Francisco que operaban en entornos rurales, urbanos y suburbanos. Su objetivo eran parejas jóvenes y un taxista soltero. El asesino del Zodíaco afirmó haber matado a 37 personas, estuvo vinculado a varios otros casos sin resolver, algunos de los cuales ocurrieron en el sur de California y otros fuera del estado. En una serie de cartas y tarjetas burlonas enviadas por correo a periódicos regionales, el asesino del Zodíaco amenazó con matanzas y atentados con bombas si no se imprimían. Mientras que muchas teorías sobre la identidad del asesino han desaparecido, se ha propuesto que el único sospechoso nombrado públicamente por las autoridades fue Arthur Lee Allen, ex maestro de escuela primaria y delincuente sexual convicto que murió en 1992, aunque el asesino del Zodíaco dejó de realizar comunicaciones escritas alrededor de 1974. La naturaleza inusual del caso despertó el interés internacional que ha continuado hasta el día de hoy. Número 10. Sábana Santa de Turín. El arzobispo de Turín dice en una declaración cuidadosamente redactada que el Papa confirma la devoción a la Sábana Santa que millones de peregrinos reconocen como un signo del misterio de la pasión y muerte del Señor. Notarás que no se menciona nada sobre su autenticidad. La Iglesia Católica no hace ninguna declaración oficial sobre el tema y solo afirma que es un tema de investigación científica desde 1989. Cuando la datación por radiocarbono reveló que la pieza de lino tenía aproximadamente 700 años, la Iglesia ha evitado afirmar que es algo más que un icono de la devoción cristiana. Independientemente del debate en curso sobre su edad, la Sábana Santa de Turín es un profundo objeto desconcertante. Un equipo internacional de expertos estudió la tela en 1978 y no encontró una explicación clara de cómo llegó a tener la débil huella de un hombre barbudo con heridas de crucifixión. Algunos argumentan que la imagen fue creada por procesos naturales, mientras que otros atribuyen una considerable ingenio a la Edad Media. Los falsificadores de reliquias y otros más invocan maravillosos procesos físicos asociados con la resurrección. Número 9. Radio rusa estación VB76. Nadie sabe por qué una estación de radio rusa de onda corta produjo extraños pitidos y zumbidos. Sin embargo, miles de personas estaban escuchando en una misteriosa estación de radio de onda corta transmitida día y noche desde una torre solitaria y oxidada en un bosque al norte de Moscú. No transmitía casi nada excepto pitidos durante al menos una década antes de 1992. Después de eso pasó a zumbidos que oscilaban entre 21 y 34 por minuto y duraron aproximadamente un segundo. Se suponía que la señal provenía de los terrenos de una mini ciudad militar cerca de la ciudad de Povarovo y la monotonía se rompía solo a veces, posiblemente una vez cada pocas semanas, por una voz masculina que entregaba breves secuencias de números y frases, a menudo cadenas de nombres rusos. El resto del tiempo en el aire, sin embargo, estuvo ocupado por una serie constante, casi frustrante, de tonos incomprensibles. El volumen y el tono del zumbido fluctuaba a veces al igual que los intervalos entre tonos cada hora. En la hora en la que la estación zumbaba rápidamente 2 veces, ninguno de los trastornos que habían envuelto a Rusia en la última década de la Guerra Fría y las 2 primeras décadas de la era postfría, su propósito es desconocido. Una página web señala que el propósito era la transmisión de órdenes a unidades militares y centros de reclutamiento en el distrito militar de Moscú. Sin embargo, esto no ha sido confirmado. No obstante, esto es poco probable ya que la estación transmitió un simple zumbido por aproximadamente 15 años antes de que palabras o números fueran transmitidos por primera vez. Por la naturaleza de las transmisiones y la ubicación del transmisor, también se rumorea que se trata de un medio de comunicación entre el Comando General del Ejército. También es muy difundida la versión en que VB76 era empleada para transmitir mensajes codificados a espías de Rusia.
como se asume generalmente en las emisoras de números tan populares en las frecuencias de onda corta. Otra posibilidad es que por la constancia de la transmisión se trate de un sistema de alerta, disponibilidad u operatividad de una instalación militar con una clase de interruptor de hombre muerto. También se especula que por la gran potencia de la antena, la estación podría estar enviando mensajes hacia el espacio exterior. Número 8. Oak Island. El misterio de Oak Island es una colección de historias sobre el pozo del dinero y objetos inexplicables descubiertos en o cerca de la isla de Oak en Nueva Escocia, Canadá. Se han realizado intentos de encontrar tesoros y artefactos desde el siglo XVIII. Las teorías sobre los artefactos de la isla van desde el tesoro pirata hasta los manuscritos de Shakespeare, el Santo Grial o el Arca de la Alianza enterrados allí. Varios objetos descubiertos en la isla han aparecido a lo largo de los años, algunos de los cuales han sido datados con carbono y se han descubierto que tienen cientos de años de antigüedad, aunque estos objetos son tesoros en sí mismos. Nunca se ha descubierto ningún sitio de tesoro importante. En 1795, Daniel McGuinness, un adolescente de 16 años, descubrió una hondonada circular en el extremo sur de la isla, junto a un árbol que tenía marcas de un polipasto, tecle manual en una de sus ramas. McGuinness y sus amigos John Smith, en otros relatos Samuel Ball y Anthony Vaughan, excavaron en la hondonada y encontraron una capa de lajas a 30 centímetros de profundidad. En las paredes del pozo había claras marcas de un zapapico, pico o picota. Siguieron excavando y encontraron una capa de troncos a 3 metros, abandonaron la excavación a 10 metros. Número 7. La señal WOW. 50 años después de que una misteriosa señal de radio fuera recibida por satélite terrestre, los astrónomos del radiotelescopio creen que pueden haber descubierto su fuente. Un radiotelescopio captó una señal inusual que duró solo 1 minuto y 12 segundos el 15 de agosto de 1977. Cuando el astrónomo Jerry Am vio la huella de la señal, la llamó WOW, la rodeó y escribió WOW dándole el nombre misterioso. Según un estudio reciente, la señal de 40 años se originó en una estrella similar al Sol a 1800 años luz de distancia. Durante muchos años se ha investigado el origen de la señal. Las explicaciones de la señal van desde el mensaje de una civilización extraterrestre inteligente hasta alguna interferencia cercana al radiotelescopio. Ninguno de los intentos posteriores de obtener una señal de la misma dirección han encontrado nada inusual. En 2017 se especuló que la señal podría ser ocasionada por el paso de un cometa y que la señal observada sería el reflejo de la nube de hidrógeno que iba con él. Sin embargo, esta teoría fue desestimada por varios expertos. Número 6. La abducción de Pascagoula. La historia de dos tipos que afirmaron que los extraterrestres los secuestraron mientras pescaban en el río Pascagoula en Mississippi se ha convertido en una historia folclórica de 50 años. Charles Hickson y Calvin Parker fallecieron desde que informaron al departamento del sheriff del condado de Jackson en 1973 que estaban pescando en la orilla del río Pascagoula cuando escucharon zumbidos y vieron dos luces azules parpadeantes y un objeto de forma ovalada. Dicen que estaban conscientes pero quedaron paralizados cuando 3 enti los abordaron y los investigaron esa noche. Las autoridades también recibieron docenas de llamadas telefónicas de personas que afirmaban haber visto algo peculiar en el cielo. El incidente en el río Pascagoula hace 50 años siempre será un misterio, pero la leyenda es convincente para aquellos que eligen creer. Número 5. Desaparición de Harold Holt. Harold Holt, el primer ministro de Australia, desapareció mientras nadaba en las olas cerca de Portsea Victoria el 17 de diciembre de 1967. Así entonces, se llevó a cabo una extensa búsqueda en Cheviot Beach y sus alrededores, pero su cadáver nunca fue encontrado. Se pensó que Holt estaba muerto y a su ceremonia conmemorativa asistieron varios líderes internacionales 5 días después, aunque se supone ampliamente que su muerte fue causada por ahogamiento accidental. Han surgido teorías de conspiración, la más destacada de las cuales es que era un espía de la República Popular China que fue capturado por un submarino chino. Un informe policial publicado a principios de 1968 no hizo hallazgos definitivos sobre la muerte de Holt.
Mientras que una investigación forense en 2005 arrojó un veredicto de ahogamiento accidental, en general se acepta que Holt sobreestimó su capacidad de natación. Número 4. Inscripciones de Shugborough. La inscripción de Shugborough es una secuencia de letras O-U-O-S-B-A-B-B, situadas en medio de las letras D-M, tallado en el monumento al pastor del siglo XVIII, en los terrenos de Shugborough Hall, en Staffordshire, Inglaterra. Debajo de una imagen en espejo de la pintura Los Pastores de Arcadia de Nicholas Poussin, esto nunca ha sido satisfactoriamente explicado y ha sido llamado uno de los mejores textos cifrados sin descifrar del mundo. La inscripción se hizo ampliamente conocida después de haber sido mencionada en el libro de 1982, La Santa Sangre y el Santo Grial de Michael Vigand, Richard Lake y Henry Lincoln. Los investigadores han ofrecido varias respuestas viables en las últimas décadas y a pesar de las numerosas posibilidades, los funcionarios de Shugborough Hall siguen dudando de todas las soluciones propuestas. Según una portavoz de la propiedad, hay 5 o 6 personas por semana que sienten que han descifrado el código, por lo que ahora desconfían de ellas. Número 3. Colonia perdida de Roanoke. La colonia perdida de Roanoke estaba formada por 117 hombres, mujeres y niños que llegaron en Roanoke Island en 1587. Fue el primer asentamiento inglés en el Nuevo Mundo. Sir Walter Raleigh fundó la colonia dirigida por su amigo John White. La reina Isabel había concedido a Raleigh un estatuto. El principal objetivo de la expedición era encontrar riquezas en el Nuevo Mundo. El objetivo secundario de la colonia era establecer una base desde la cual los corsarios de la reina pudieran atacar los galones del tesoro español. Los colonos persuadieron a John White para que regresara a Inglaterra para obtener los suministros necesarios. Cuando White regresó, se sorprendió al descubrir que la isla había estado completamente desierta y no había rastro de los colonos. Ni hubo ninguna señal de pelea o lucha. Los científicos probablemente nunca sabrán qué pasó con esos colonos, pero el fracaso de la colonia llevó a los ingleses a establecer la colonia en Jamestown, el primer asentamiento inglés permanente exitoso en el Nuevo Mundo en 1607. Número 2. Cifrados Beale. Los cifrados Beale son un conjunto de 3 textos cifrados, uno de los cuales supuestamente revela la ubicación de un tesoro de oro enterrado, plata y joyas con un valor de más de 43 millones a partir de enero del 2018. El primer texto describe la ubicación, el segundo texto explica el contenido del tesoro y el tercer texto enumera los nombres de los propietarios de los tesoros y sus familiares más cercanos. Se han realizado varios intentos desde la publicación del panfleto para decodificar los 2 textos cifrados restantes y localizar el tesoro, pero todos han fallado. Número 1. Torre del Diablo. Wyoming es una tierra rica en leyendas, tradiciones resistentes y una belleza natural seductora. El salvaje oeste de Wyoming todavía está muy vivo y bien desde amplios espacios abiertos, icónicos salones de vaqueros, cuevas y minas repletas de oro y joyas. La Torre del Diablo es un monolito de roca inusual que se eleva desde la pradera rodante que rodea el área de Block Hills. También es un monumento conmemorativo que se erigió durante la presidencia de Theodore Roosevelt. Pero Tree Rock y el lugar donde viven los osos han sido nombres que se le han dado, pero ahora es la Torre del Diablo. Este sitio ha traído a más de 27 tribus nativas americanas, numerosas primeras expediciones de exploradores, generaciones de conservacionistas y más recientemente, valientes escaladores del tercer tipo. El director Steven Spielberg también filmó escenas aquí. La mayoría de los turistas vienen a caminar por los senderos, participan en actividades de los guardabosques y miran el cielo nocturno. Algunos dicen que la Torre del Diablo es un volcán antiguo, pero los geólogos dicen que lo más probable es que se trate de una erupción de igneous, lo que significa que se formó bajo tierra a partir de material fundido. La roca que atravesó la roca sedimentaria y solidificó la roca sedimentaria subyacente se erosionó a lo largo de millones de años, revelando el alto núcleo grisáceo dentro de la Torre del Diablo. Se cree que se formó hace unos 50 millones de años y la erosión ocurrió hace entre 5 y 10 millones de años. La Torre del Diablo es que todo a su alrededor es suave, pero la Torre del Diablo se destaca como un pulgar dolorido. ¡Qué manera de desafiar la gravedad!
Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!